Hola, mi nombre es Diana Victoria Calles Correa, pertenezco a la carrera de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada. En el siguiente trabajo vamos a ver el Estado colombiano frente a la teoría de Estado de Kelsen y Max Weber. Entonces tenemos un interrogante que es: ¿el Estado colombiano cumple con la aplicación de las características de Estado planteadas por Kelsen y Weber? Vamos a ver. Tenemos que Max Weber nos da una definición de comunidad política, que es para él una asociación que reserva la dominación ordenada en un espacio relacional delimitado con recursos de la fuerza física, habitualmente armada, para proteger los fines de la comunidad. Estas son las que la diferencian de las comunidades básicas, como las económicas, religiosas, etc. Establece un marco de acción comunitaria para establecer las relaciones entre los habitantes. Podemos observar el artículo 101 de la Constitución Política, que nos dice que los límites de Colombia son los establecidos en los tratados internacionales aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el Presidente de la República, y los definidos por los laudos arbitrales en que sea parte la nación. Con esto estamos confirmando que Colombia tiene una delimitación. Ahora miremos que en cuestión de las Fuerzas Armadas, Colombia cuenta con unas Fuerzas Armadas. La nación tendrá para su defensa unas fuerzas militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Esto lo podemos encontrar y afirmar en el artículo 210 de la Constitución de Colombia. También miramos que Marx nos dice que tiene que establecer un marco de acción comunitaria para establecer las relaciones entre los habitantes. Entonces miramos que en el artículo primero de la Constitución de Colombia nos dice que Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizado, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y la prevalencia del interés general. Ahora miramos que Max Weber también nos dice que hay una emergencia de las comunidades políticas a partir de tres tipos puros o principios de autoridad diferenciados, llamados dominación. A esta dominación la podemos tomar como autoridad. Entonces, ¿qué decimos? Una definición de autoridad, que es: todos los individuos de dicho grupo social tienen que tener un grado de obediencia, porque ese es el punto principal o punto de partida o clave de toda relación de autoridad. Entonces, tenemos dominación tradicional, dominación carismática y dominación legal. Entonces, tendríamos que, bajo nuestra Constitución, en el artículo 107, nos dice que se garantiza a todos los ciudadanos el derecho a fundar, organizar y desarrollar partidos y movimientos políticos, y la libertad de afiliarse a ellos o de retirarse. En este artículo podemos encontrar que efectivamente pues Colombia cumple con este punto de dominación legal. Miramos ahora que Weber también nos implementa algo que se llama burocracia, que nos dice que dicho cuerpo solo actuará en virtud de leyes y ordenamientos administrativos oficiales y específicos, los cuales contienen los tres elementos constitutivos de autoridad: las actividades ordinarias o deberes oficiales, los instrumentos cabales de acción permitidos, incluyendo los coercitivos, pues ya valga la redundancia, hablamos de obligación, y las disposiciones reglamentarias para cualificar al personal requerido. Entonces, miramos que en el artículo primero de la Constitución, el pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional, constituye
constituye invocando la protección de Dios y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegura a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad, la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo. Aquí miramos que todo dentro de un marco democrático y participativo que garantiza un orden político como no lo establece acá Weber. Ahora continuamos dando en el segundo punto que Weber nos dice que debe afianzar un sistema de estructuración jerárquica de los cargos públicos con arreglo a unas competencias exigidas, permitiendo el ascenso y la ocupación permanente en los mismos. Entonces, si miramos bajo nuestra Constitución, en el artículo 125, podemos ver que los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera, se efectúan de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determinen la ley. Los funcionarios cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley serán nombrados por concurso público. El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos se hará previo a cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidad de los aspirantes. El retiro se hará por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo, por violación del régimen disciplinario y por las demás causas previstas en la Constitución o la ley. En ningún caso la afiliación política de los ciudadanos podrá determinar su nombramiento para un empleo de carrera, su ascenso o remoción. Entonces, esto lo podemos encontrar en el artículo 125 y también miramos que Colombia cuenta con esta característica. Entonces miramos el tercer punto de Weber que nos dice que introducir un sistema de registro y archivo situado en espacios físicos públicamente administrados con equipo y dispositivos idóneos distribuidos para cada tarea dentro de un esquema de uso responsable, pero no privado o proclive a la apropiación personal. Entonces miramos que bajo nuestra Constitución colombiana, en el artículo 266, tenemos la Registraduría Nacional del Estado, aunque contamos con más instituciones de registro público, pero en este artículo vamos a hablar de la Registraduría Nacional Civil, que será escogido por los presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado mediante concurso de méritos organizados según la ley. Ya miramos seguidamente el cuarto punto de Weber, que nos dice que la convergencia entre el grado de especialización o división del trabajo público, la preparación intelectual y la experiencia personal. Entonces miramos en nuestra Constitución el artículo 113, que nos dice que son ramas del poder público la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Además de los órganos que la integran, existen otros autónomos e independientes para el cumplimiento de las demás funciones del Estado. Esto está en la Constitución política. Entonces vamos para el quinto punto que nos dice Weber, otra característica que es lograr el balance entre duración de la jornada laboral y máximo esfuerzo individual, estimulando la atención y la eficiencia. Entonces, en nuestra Constitución, en el artículo 25, nos dice que el trabajo es un derecho y una obligación social y goza en todas sus modalidades de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Miramos el punto 6 de Weber, que nos dice que normas generales e inteligibles aptas de aprenderse para administrar cada uno de los cargos. Entonces nos dice que la Constitución Política de Colombia, en el artículo 122, no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento, y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos en monumentos en el presupuesto correspondiente. Con esto podemos ver el punto 6 de Weber, característica de Weber.
Entonces miramos aquí que la posición del funcionario tiene naturaleza de deber. Esto opera del siguiente modo. Entonces, pues aunque en nuestra constitución, en nuestras leyes está fijado que nuestros, nuestros mandatarios, deben ser correctos, pero pues actualmente nosotros podemos ver que la percepción de corrupción en el país, aunque bajó de 37 a 36 puntos sobre 100 y cayó de la posición 96 a la 99 entre los 180 países analizados por la Transparencia Internacional. Entonces esto nos deja mucho que ver. Entonces ahora vamos a ver a Kelsen, que nos dice que Kelsen fue el mayor representante del positivismo, que considera que las normas y el derecho positivo son la expresión definida del derecho. Las normas coactivas. Kelsen nos da estas normas y podemos ver que estas normas son de cómo debemos comportarnos. Entonces tenemos el artículo 95 de la Constitución, que nos dice que la calidad de los colombianos enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecer y dignificarla. Entonces tenemos varios acá. Seguimos con que Kelsen nos da una pirámide, se llama pirámide kelseniana, perdón, y miramos que en la cúspide de la pirámide tenemos nuestra constitución política, Carta Magna, seguido por la ley, seguido por el decreto, seguido por la resolución, por la ordenanza y por el acuerdo. Entonces miramos que la Constitución Política de Colombia, claramente tenemos una carta magna, y fue promulgada el 4 de julio de 1991, reemplazando a la Constitución de 1886, que es el punto de partida de todo sistema jurídico. Cumplimos el primer punto. En el segundo punto de la pirámide nos dice que debemos tener unas leyes. El Estado colombiano cuenta con leyes fruto de nuestros legisladores, Congreso, Cámara de Representantes y Senado, que deben estar supeditadas a las reglas jurídicas de la Constitución. Decretos. El Ejecutivo, a través del presidente, en su ejercicio profesional, produce decretos para administrar el Estado colombiano. Resoluciones. Los ministros en sus ministerios producen resoluciones con el fin de dar impulso a la rama que representan. Las ordenanzas. Las asambleas departamentales, que producen ordenanzas con el fin de desarrollar las políticas departamentales. Acuerdos. Los consejos municipales elaboran acuerdos para desarrollar políticas públicas en los municipios. Entonces, podemos ver que en teoría, en el papel, por decirlo así, Colombia efectivamente cumple con las características implantadas por Max Weber y Kelsen, pero pues actualmente esto muchas veces se queda en el papel. Muchas gracias.